Bienvenido a dos ejemplos donde escribiremos una suma que involucra funciones trigonométricas como producto. Primero escribiremos coseno 29x más coseno 11x como producto, y luego escribiremos coseno 15.8x menos coseno 7.4x, como producto. Antes de comenzar, repasemos la suma de las identidades de los productos. En nuestros dos ejemplos, trabajaremos con estas dos últimas identidades, donde tenemos coseno a más coseno b, y donde tenemos coseno a menos coseno b. Una cosa para mencionar sobre la suma, es típico que a sea el ángulo más grande y, por lo tanto, en el lado derecho, a más b sería positivo, y también lo sería a menos b. No es un requisito que a sea mayor que b, pero si tuviéramos un ángulo negativo aquí en el lado derecho, típicamente realizaríamos una sustitución usando una identidad de ángulo negativo, que se proporciona a continuación. Volviendo a nuestro primer ejemplo, observe cómo en el orden de esta suma, a sería 29x. Y b sería 11x. Observe que en esta forma a menos b sería positivo, por lo que esta sería la forma realizada de esta suma. Aplicando nuestra identidad, podemos decir que el coseno 29x más coseno 11x sería igual a 2. Multiplicado por coseno de la cantidad a más b, dividido por 2. Eso sería 29x, más 11x. Dividido por 2, multiplicado por el coseno de a menos b dividido por 2. Eso sería 29x menos 11x dividido por 2. Ahora solo necesitamos simplificar, entonces tenemos 2 veces el coseno de, esto sería, 40x dividido por 2. Veces coseno de, esto sería, 18x dividido por 2. Simplificando una última vez tenemos 2 veces coseno de 20x. 40x dividido por 2 es 20x, multiplicado por coseno de 18x dividido por 2 sería 9x. Sabemos que la suma dada está escrita como un producto. Mirando nuestro próximo ejemplo, aquí tenemos una diferencia, y mirando nuestra identidad A es igual a 15.8x. Y B es igual a 7.4x. Y ahora solo es cuestión de realizar una sustitución. Entonces coseno 15.8x menos coseno 7.4x es igual a 2 negativos. Veces seno de a más b dividido por 2, eso sería 15.8x más 7.4x. Dividido por 2. Tiempos sinusoidales. De a menos b dividido por 2, eso sería 15.8x. Menos 7.4x dividido por 2. Y ahora simplificamos, de manera negativa 2 veces el seno de 15.8x más 7.4x. Es 23.2x dividido por 2. Ahora tenemos un seno de 15.8x menos 7.4x. Sería 8.4x. Dividido por 2, y finalmente tenemos negativo 2 veces seno, 23.2x dividido por 2. Sería 11.6x. Veces el seno de 8.4x dividido por 2 sería 4.2x. Y una vez más tenemos la diferencia dada escrita como producto. Espero que hayas encontrado esto útil.